Y seguimos con más Café con Luber en este programa especial de fin de año, celebrando nuestro Martín Fierro digital en Radio Sónica y también con amigos y amigas con los que reflexionamos en los últimos minutos del año 2025, cómo nos ha ido desde esta perspectiva de derechos humanos, feminista, ecologista, desde esta perspectiva de diversidades. Y para eso también otro amigo muy querido, Esteban Paulón, que nos está acompañando. No sé si estás en Buenos Aires o en Rosario, pero él es ¿Qué tal, diputado. Lugar? ¿Cómo te va? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Te preguntaba si estabas en Buenos Aires o en Rosario, porque sé que estás siempre yendo y viniendo. Sí, sí, Bueno, estamos en una fiesta en Rosario con la familia mía y una fiesta en Buenos Aires, en Lomas del Mirador, en La Matanza, con la familia de mi marido, así que muy siempre bien. nos Bueno, turnamos. todos ustedes conocen a Esteban Paulón, un referente histórico de la diversidad sexual, pero también hoy nos acompaña como diputado nacional. Y estuvimos en la primera parte del programa con varias compañeras feministas haciendo un análisis global, regional de la Argentina, pero particularmente queríamos evaluar con vos las circunstancias políticas que se viven en el Congreso de la Nación en este año 2025. Cerramos el año recién días atrás con la aprobación del presupuesto nacional, con de financiamiento de educación, de financiamiento de ciencia, y tenemos la amenaza de una reforma laboral y la amenaza de una reforma a la ley de glaciares. Pero me gustaría como tu evaluación del año legislativo, no solo en términos de qué cosas fueron bien, qué cosas fueron mal, sino también de cómo está reconfigurándose el Parlamento con los nuevos integrantes. Mira, Lugar, creo que fue un año bueno para el Congreso. ¿En qué términos? En que durante todo el 2025, salvo hasta las elecciones de octubre y el periodo donde asumieron los nuevos legisladores, el Congreso se erigió en una representación popular, ¿no? Logramos construir una mayoría muy heterogénea de oposiciones de distintos sectores que logró no solo aprobar las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y emergencia en discapacidad, sino también rechazar varios decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados del Gobierno Nacional que pretendían, por sobre lo que se le había otorgado en la ley bases, eliminar el INTA, el INTI, organismos de la cultura, el Banco de Datos Genéticos, distintos organismos. Logramos ratificar leyes que el gobierno vetó y creo que eso representó un acercamiento del Congreso con la sociedad, porque creo que la sociedad, incluso parte de la sociedad que votó a Javier Milei, pero que no comparte el avance de Javier Milei sobre determinados consensos de la sociedad democrática, bueno, se encontraron reflejados en ese Congreso. Por supuesto, después vinieron las elecciones. En las elecciones las consideraciones son más amplias, muchas personas votaron se aferraron a una estabilidad precaria, dolorosa, costosa, que logró este gobierno y de la mano también de una ayuda importante del gobierno de Estados Unidos. Y también hay que ver que de la vereda enfrente, desde los sectores de la oposición, digamos, el principal partido de la oposición, un poco la propuesta que se le hizo a la sociedad fue: se tiene que ir Milei se va, se revienta todo, votame que yo lo hago reventar, ¿no? Creo que hay un aprendizaje después del 2001 de una sociedad que entiende que en cada estallido la sociedad es la que estalla adentro, ¿no? Muchas veces los políticos, los dirigentes, ni que hablarlos de este gobierno, ¿no? Pero también muchos dirigentes que han hecho fortuna personal a lo largo de muchos años de estar en la política, bueno, tienen sus ahorros afuera, tienen sus ahorros en dólares, tienen departamentos de los cuales cobran alquileres, no tienen tanto, o tienen un cargo público, no tienen tanto problema cuando estalla. Y creo que la sociedad eligió, nosotros no supimos plantearle una alternativa real, es el debe que tenemos para estos 2 años que vienen por delante, construir y consolidar esa alternativa, pero creo que el Congreso salvó las papas, tanto así que incluso cuando el gobierno intentó hacer una de más, como se dice habitualmente, intentó derogar las leyes de discapacidad, emergencia en discapacidad y universidades en el presupuesto, en la Cámara de Diputados eso lo pusimos a salvo, ¿no? A otras cosas no logramos.
lo que pasó en el Senado con el capítulo 2 de la educación, la ciencia y la técnica. La verdad que en diputados se llevó todos los focos y todas las luces del debate por discapacidad y universidades. Entonces, a veces, viste, vos fuiste diputada muchos años, María José, sabés que a veces no se puede poner la atención en todos los temas, o a veces no se logran dar todas las batallas en simultáneo. El presupuesto es un proyecto muy complejo, con muchos artículos, con muchos detalles, bueno, fruto de la movilización del colectivo de discapacidad y en parte también de las universidades, se logró poner sobre la mesa lo que implicaba el capítulo 11, se logró tumbar un capítulo que era muy controvertido porque incluía, por ejemplo, compensaciones por más de 3.000 millones de dólares a las eléctricas. Digo, también eso estuvo en juego, aunque no se discutió tan en primera persona. Estaba en juego la automática actualización de la UH por inflación. También quedó afuera de ese artículo. Estaba la eliminación de los subsidios de zona fría, que en muchas provincias el subsidio a la electricidad y el gas de zona fría es muy importante. Bueno, la verdad que ahí logramos resistir y hacer un poco de fuerza y la Cámara de Diputados termina un poquito mejor que el Senado, donde evidentemente la llegada de Patricia Bullrich reordenó. Ahora, hacia adelante, lo que te decía antes, cómo, y para no poner una gota de pesimismo en este momento que estamos terminando el año y parece que estamos todos para el corchazo, decir que los diputados y diputadas electos por el voto en listas de La Libertad Avanza son 80. Hay 15 que son fruto de la billetera, que son los amigos del campeón, los del gobernador tal. Hoy mismo se le da un refuerzo presupuestario de Entre Ríos, le aportó el diputado de la primera minoría, el diputado 95 lo aportó Frigerio, hoy se lleva su premio. Eso tiene fecha de vencimiento, no son propios, y después aparte de 95 a 129, que es el número que tenés que alcanzar para tener autonomía de quórum y autonomía de mayoría, falta mucho, le falta un tramo a La Libertad Avanza. De hecho, la sesión en diputados por el presupuesto casi se queda sin quórum La Libertad Avanza. Entonces, no va a ser tan fácil, ni va a ser tan de corrido el camino que viene, y nosotros tenemos que tener la inteligencia de seguir tejiendo diálogos, construyendo diálogos entre los sectores que representamos a las oposiciones, que hay de todo tipo. Dentro de Fuerza Patria hay varias oposiciones, fuera de Fuerza Patria hay varias oposiciones. Bueno, a ver cómo dialogamos las diferentes oposiciones para seguir marcándole los límites al gobierno de Javier Milei, que es un poco la responsabilidad o la tarea que tenemos en el Congreso, ¿no? Legislar y poner límites. Uno de los temas que más se mencionó es que se estaba cometiendo una ilegalidad al votar por capítulos el presupuesto y que esto era objetable. ¿Vos creés que alguien va a judicializar la votación del presupuesto o que hay alguna viabilidad de que... A ver, el último intérprete del reglamento de cada Cámara es el cuerpo. El reglamento da pautas de funcionamiento y el cuerpo elige. Nosotros tuvimos 2 votaciones en ese sentido. Una al inicio de la sesión, cuando el gobierno pensaba que se llevaba todo puesto, y esa votación la perdimos. Y otra minutos antes de perder el capítulo 11, que el gobierno evidentemente no vio venir la piña y votó en contra, porque ahí podría haber salvado la compensación a las eléctricas, la UH, la zona fría y muchos otros fondos que quería salvar y que se cayeron por emperrarse con esto de derogar la ley de universidades y discapacidad. Ahí lo que hubo fue una impericia del gobierno, pero el cuerpo soberanamente, contra mi voto y contra mi impresión y contra mi opinión, pero el reglamento siempre lo termina interpretando el cuerpo porque es un cuerpo colegiado. Una pregunta que te hago es esta. ¿Logramos la emergencia de los derechos de las personas con discapacidad, el Garraham, la universidad, pero no se logró la insistencia con la emergencia en el caso de los jubilados y las jubiladas? Esa es una situación muy delicada en la que ellos se encuentran. ¿Qué análisis hacen ustedes? Porque no se puede volver a insistir. ¿Hay alguna manera de compensar, de componer, de amortiguar el impacto del desguace en relación a los jubilados y las jubiladas? El año que viene podemos volver a insistir. O sea, hay 2 vías de insistencia. El año que viene se puede volver a insistir con el mismo proyecto. Yo entiendo que estamos en peores condiciones numéricas, por lo menos a priori. La verdad que la mejor chance que Cuando tuvimos... decís el año que viene, ¿estamos hablando del 2026? 2026, claro, exactamente. En el año parlamentario no se puede insistir con un tema. Nosotros en 2024, acordate, habíamos aprobado un proyecto muy similar, porque
hay dos manotazos o tres manotazos de fondos en las jubilaciones. Dos que les competen a todos los jubilados y jubiladas y uno que tiene foco específicamente en la mínima. Lo de la mínima es el bono, 70.000 pesos desde diciembre de 2023, un bono que hoy tendrá que estar en 130, 140.000 pesos como mínimo, ahí, y el gobierno lo computa para contar cuánto aumentan las jubilaciones, ¿no? Entonces, no está indexado ese bono, eso va perdiendo valor y se va licuando. Hoy la jubilación mínima va a quedar en 410.000, 411.000 pesos, con el bono incluido. Bueno, a medida que la jubilación mínima va incrementando, eso se licúa. Los otros dos aspectos en los cuales el gobierno pegó un manotazo grande y que eso atañe a todas las jubilaciones es aproximadamente un 7% de la diferencia en el fogonazo inflacionario de Milei, diciembre-enero, 20 y pico por ciento diciembre, 12-13% enero. Ahí se cambia la fórmula y ese desenganche de fórmula le provoca un 7% a todas las jubilaciones, que es lo que nosotros intentábamos devolver en el proyecto. El otro tema que pasó un poquito por debajo del radar es que ahora en enero cambia el método de cálculo de la canasta del índice de precios al consumidor. Esa canasta atrasada, que mide consumos que ya no se hacen en los hogares, comprar un televisor de tubo o comprar el papel diario de papel, no se contemplan no se contempla Wi-Fi, no se contemplan las plataformas, no se contemplan un montón de cosas que son parte y los servicios están subcalculados. Bueno, eso aparentemente a partir de enero se actualiza. Yo presenté un proyecto que tuvo dictamen en la Cámara, no lo llegamos a tratar en el Pleno, pero avanzó bastante, que era para darle la orden al Ministerio de Economía que actualice. Eso en 2024 representó el 16% de recorte adicional a las jubilaciones, porque las jubilaciones son el monto más grande que se actualiza por IPC. Entonces tenés un 20 y pico por ciento del incremento en jubilaciones que fue sustraído. Bueno, hay que ver cómo lo compensamos. Puede ser un bono, puede ser un bono que se vaya pasando al básico, obviamente es un monto importante que puede generar un desequilibrio en las cuentas públicas, pero se tiene que hacer, porque la verdad es que finalmente, si no, la variable de ajuste, 3.000 millones de dólares para las eléctricas hay, que nadie explica de dónde salen, cuál es el origen de los fondos, y no podemos ni siquiera actualizar el bono de 70.000 pesos para jubilados y jubiladas. Seguramente vamos a estar trabajando en los primeros meses del año que viene, 2026, en algunas fórmulas. Reitero, la mejor chance que tuvimos, porque quedamos a 2-3 votos, fue haber insistido en nuestro proyecto original este año que está terminando. Lamentablemente allí nos fallaron algunos que no fallaron en universidades y en discapacidad, pero que en jubilaciones nos dejaron a mitad de camino. Bueno, es urgente lo de los jubilados, porque por más que el gobierno haga el cuento de que en dólares la jubilación más alta, de no sé cuándo, la verdad es que acá los alimentos, los remedios, los servicios se pagan en pesos, los alquileres se pagan en pesos, y 400.000 pesos una jubilación mínima, con recortes en medicamentos, con servicios que han aumentado, es imposible. Jubilado, jubilada que no tenga alguien que ayude, jubilado, jubilada que no tenga alguien en la familia que dé una mano, imposible. Te quiero preguntar también, viene esta amenaza en ciernes de la reforma laboral. ¿Cómo imaginás cómo viene la discusión por la reforma laboral en el Congreso? Primero decir que, mira, justo acabo de cortar una reunión que tuve con la Cámara de Empresarios de la Madera, que no son solo los que construyen muebles de amoblamientos de cocina o para el hogar, sino que también están en toda la cadena. Liquidados. Y entonces, entre otras cosas y los problemas que conversamos del sector para ver qué proyectos podemos presentar desde la Cámara, les pregunto, les digo, ¿qué opinan de la reforma laboral? Y me dicen algo que es obvio, que nosotros venimos planteando hace tiempo y que sirve para despejar el humo que hay sobre este debate. Sin consumo interno, nadie toma una persona. Y ningún empresario pyme, en un pueblo, en una ciudad, contrata pensando cuán barato es despedir al que contrata. Un empresario pyme, mucho más que las grandes empresas, que están más sujetas a despedir 100, tomar 200, ampliar la línea de producción, cerrar la línea de producción, empezar a importar como pasó con Whirlpool y dejar 200, 2.000, 1.800, 2.000 personas en la calle. Las grandes empresas eso lo tienen calculado por la escala del negocio. La pequeña empresa, para tomar la decisión de contratar a un empleado, es una decisión para toda la vida. Después te puede ir mal y tenés que poder despedirlo.
Y tiene que haber reglas claras, y hay multas, y hay juicios que a veces en las grandes empresas no impactan, pero en las pymes pueden impactar. Bueno, ahí hay que pensar alguna herramienta que no tiene nada que ver con lo que dice el gobierno que persigue esta reforma, que es generar empleo. La reforma no genera un solo puesto de trabajo. Simplemente le va a abaratar a las grandes empresas los despidos en un momento donde hay despidos. Cuando vos haces una reforma laboral y el sector privado está invirtiendo y tomando personal, esa reforma laboral puede ser procíclica, maximiza. O decir, en lugar de uno, tomo dos, me animo, voy a invertir, apuesto. Cuando estás en un momento donde se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, en el neto, porque el gobierno dice, no, se crearon puestos de trabajo, sí, incluso contando monotributo, etcétera, Uber, Cabify, Pedido Ya, etcétera, el neto es de 170.000 puestos de trabajo menos desde que asumió Milei. En ese contexto, esta reforma laboral le abarata a los grandes los despidos, precariza las condiciones de los que están laburando, va a enviar a la informalidad a mucha gente, va a ser muy barato para una empresa despedirte, pagarte una indemnización a través del Fondo de Asistencia Laboral y retomarte como monotributista, que es lo que empezó a pasar con la ley Bases, con esto de los colaboradores, monotributistas colaboradores. Bueno, esa es la reforma laboral que pretende el gobierno impulsar. Por eso yo la veo, primero, negativamente en su contenido, porque creo que no hay ninguna medida positiva para los trabajadores. Nada de nada. Pero ponele que hubiera que sacrificar algo del bienestar de los trabajadores en pro de generar puestos de trabajo. Tampoco lo hace esta reforma, tampoco le soluciona la vida a las pymes. Cualquier empresario pyme con el que hables o empresaria pyme con la que hables, te va a decir que esto no les resuelve casi ninguno de los problemas. Creo que son otros los temas que tiene el debate del mercado de trabajo hoy, que por supuesto hay que debatirlo, hay que modernizarlo en lo que haya que modernizar. Pero fíjate, Lugar, economía de plataformas, hoy no tiene ninguna regulación. La reforma cristaliza lo que hay. Decime vos cuál es la mejora para alguien. O sea, la principal aplicación que hoy es Pedido ya le garantiza todo lo mismo que dice la ley a sus trabajadores. Entonces, ¿vos para qué querés legislar un sector nuevo? Si no es para tratar de brindar algunas garantías. ¿Por qué no discutimos diferenciar el que pedalea 2 horas del que pedalea o maneja un Uber 12? Donde evidentemente uno lo tiene como casi exclusivo ingreso y otro lo tiene como un complemento salarial y por tanto posiblemente no le interese la relación de dependencia, no le interesen los aportes. Bueno, a ver, analicemos el mercado ese mercado de trabajo nuevo, veamos lo que hicieron otros países y pensemos reformas que sirvan. Si no, nos quedamos en una reforma que no le da Totalmente. ¿Y respuesta a vos nadie. cómo crees que se alinean los planetas dentro del Congreso en relación a la reforma laboral, en relación a esta reforma? ¿Esta reforma, así como viene, pasa o no pasa? Mira, en la medida en que haya debate, va a poder haber un esclarecimiento social y creo que tenemos chance de construir mayorías para evitar los aspectos más burdos de la reforma. Entiendo que algo va a salir porque hay una demanda social, porque políticamente está instalado que algo hay que hacer, y cuando vos te aventurás a un debate, te puede salir Pato Gallareta. Pero creo que el hecho de que se haya tenido que trasladar a febrero el debate es un buen síntoma. Acá teníamos un gobierno que quería en 15 días corridos, con 2 fines de semana en el medio y el feriado de Navidad en el medio, darle media sanción a la reforma laboral. Y eso era una barbaridad y no se pudo, por suerte. Tenemos unos minutitos para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte por la propuesta de modificación de la ley de glaciares que tanto nos preocupa y ocupa y que hemos trabajado desde aquí para tratar de evitarla, no esta primera vez, sino varias veces. Y también nos ocupa y nos preocupa la designación del defensor del pueblo de la nación, que nuevamente se hizo el ejercicio artístico de hacernos presentar proyectos, plan de acción, etcétera, y de vuelta empezamos de foja cero, nuevamente las comisiones. ¿Qué va a pasar? Porque la institucionalidad de estas cuestiones es importante. O sea, se pusieron de acuerdo entre gallos y medianoche para nombrar los auditores, pero no se ponen de acuerdo para defensor o defensora del pueblo o el procurador. Porque la auditoría últimamente tiene un rol más bien cosmético, simbólico. Ley de glaciares, obviamente en contra, nosotros estamos trabajándolo con distintos diputados, estamos en un interbloque en este momento que compartimos con Maximiliano Ferraro, vos
conoce su compromiso con este tema. Él fue parte de la sanción de la ley original. Nosotros venimos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que están moviendo. Íbamos a tener una reunión la semana pasada, finalmente, como se congeló un poquitito, se frizó un poquito en Senado, nos reuniremos en enero. Sé que hay un lobby enorme por esto, nosotros vamos a expresar nuestra posición obviamente negativa a que esto avance, a ver si entre todos y todas, y también con este delay que se le puso a la sanción de la ley, logramos construir masa crítica para que finalmente no salga. Hay un lobby transversal muy fuerte, hay provincias que todos los diputados, mirá, no voy a decir quién, ni voy a decir qué bloque, pero me encontré en un ascensor en los últimos días de actividad, digamos, de la Cámara, con un diputado de una provincia patagónica, que dice, no, de mi bloque me mandaron ambiente, de uno de los bloques que habitualmente acompaña ciertos temas, dice, de mi bloque me mandaron ambiente por el tema, porque dice que quieren que esté yo para el debate de la ley de glaciares. Ahora dice, me parece que no me leyeron nunca, porque si es para que me oponga, no me van a encontrar a mí. Yo voy a firmar. Digo, hay un acuerdo transversal de muchos bloques que quieren apoyar esto porque ven que supuestamente esta es la traba para que se desarrolle la actividad minera en los sectores de la cordillera, de la Patagonia, de los glaciares, ¿no? Y la verdad es que hay otro tema estructural de la minería que no tiene nada que ver, todos estamos de acuerdo, una minería sustentable, Chile la puede hacer porque acá no se puede, nos comparamos con Chile, bueno, Chile, el Estado administra la empresa del cobre y va a administrar la empresa del litio. Nosotros acá le damos todas las exenciones impositivas para que vengan, destrocen, se lleven rápidamente todo y después si te he visto no me acuerdo. Entonces, hay un marco más amplio que la ley de glaciares y creo que hay que trabajar para que efectivamente no se deroguen. Te pedimos que nos convoques a esa reunión, si se va a hacer la reunión en enero, a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Tenemos un largo trabajo explicando cómo esto no es contra la minería, sino que tiene que ver con la protección del agua, el agua para la vida, el agua que en Mendoza, en la Patagonia, en el NOA, digamos, es imprescindible. Imagínate, están votando proyectos que van en contradicción completa con el bagaje de normas ambientales hoy vigentes, ¿no? Como en San Jorge o... Constitucionales también. Nosotros tenemos protección constitucional, no regresividad. Bueno, vos lo conocés mejor que yo. Hace muchísimos años que está en esto. Obviamente que estarán, ahí te estaré invitando. Supongo que segunda quincena de enero, para prevenir un poquitito el debate que va a venir a inicios de febrero en Senado. Y lo otro, la institucionalidad. Creo, Luber, que fui el único candidato en la Ciudad de Buenos Aires que durante toda la campaña planteaba que uno de los temas era ir al Senado para que se nombre el defensor del pueblo. Ahora, el defensor del pueblo sí, o la defensora del pueblo, sí es una figura que tiene un mandato constitucional y tiene una relevancia institucional. Por eso quizá los bloques mayoritarios no estén tan interesados en resolverlo como sí para la AGN, que son cargos de 12, 14 millones de pesos por mes, por 8 años. Así duran en la AGN, no se van más. Entonces ahí sí hay interés y después todo siempre es, ipso facto, siempre te viene, estás controlando lo que se hizo en el gobierno anterior o en el gobierno anterior, entonces son organismos poco efectivos, pero el defensor del pueblo, imagínate lo que hubiera sido la lucha de las organizaciones de personas con discapacidad si hubiésemos acompañada por un defensor del pueblo. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado y darte a vos las últimas palabras de cierre del año y tus buenos deseos para el 2026. No, eso. Yo sé que el balance del año es agridulce, el resultado electoral nos dio un baño de agua fría y ponernos a pensar, pero que sea el 2026, que es un año no electoral, el año en que pensemos. ¿Qué construcción? ¿Con qué forma? ¿Qué mensaje? ¿Qué programa? Cuanto más amplio mejor, porque creo que si no apostamos a una construcción amplia va a ser muy difícil dar vuelta a la página de este proceso tan negativo al que nos está llevando Javier Milei. Bueno, los mejores deseos para vos, Esteban Paulón, diputado nacional. Estemos juntos en el 2026 construyendo los cambios que hacen falta, y a todos nuestros oyentes de Radio Sónica que han logrado que tengamos este Martín Fierro digital. Gracias por eso.
Sí, estamos muy, muy contentos. 20 años de Radio Sónica, 10 años de nuestro programa en Radio Sónica y esta alegría de cierre del año. Así que compartirlo con nuestros oyentes, con nuestros espectadores y decirles lo mejor y nos vemos el año que viene. Chao. Hasta el año Buen que viene. año. Chau, chau, chau. Buen año. Chao.